Buenas tardes, Ciudadanos TV. Estamos acá en una nueva edición y estamos aquí en la Municipalidad de Villa El Salvador, donde se presenta una feria de libros y también de artesanías. Entonces vamos a conocer exactamente al señor Juan Mayanga, promotor cultural desde hace muchos años, a un escritor, para conversar con ellos sobre las vicisitudes que llevan. El señor Juan Mayanga es pues un promotor de la cultura acá en Villa El Salvador desde hace mucho tiempo. Buenos días, Juan, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? Acá justamente desde Ciudadano TV, por favor, necesitamos conocer sobre tu vida, sobre tu servicio que realizas acá desde hace muchos años, tengo entendido. Sí, primeramente quiero agradecer a tu canal, quiero agradecer a tu teleaudiencia y gracias por darme la oportunidad de poder entrar por tu canal y así poder llegar a más peruanos y compartirles nuestra experiencia, nuestra iniciativa con el tema de los libros, la cultura, ¿no? ¿Desde cuándo está esta feria de libros por acá? Sí, mira, bueno, sobre todo por el tema de los libros, ¿no? Una iniciativa que la conformamos y lo comenzamos a hacer hace 10 años atrás con la familia, ¿no? Por un tema netamente de experiencia y por el tema de lo que pasó en familia desde muy pequeño, muy jóvenes, ¿no? Tú sabes que antes los problemas de los libros, siempre los papás compraban libros para los mayores y de ahí querían que los cuiden los libros para los que vengan. Y siempre los mayores le jalaban las orejas para que cuiden los libros y así llegue casi intacto, digamos, a los hermanos menores. Sí. Eso es lo que me llevó a mí, ¿no? Pasar y sufrir toda esta penuria por parte de los libros, ya que nosotros somos 10 hermanos, ¿no? Imagínate, 10 hermanos, de los mayores a los menores, cómo llegan los libros, ¿no? Todas las hojas arrugadas, las esquinas todas dobladas, sin hojas. Entonces, ¿Eso te motivó, te inspiró así posteriormente? Sí, me inspiró y sobre todo que en la primaria y en la secundaria comencé a descubrir de que realmente me gustaban las letras, ¿no? Me gustaba la historia. Yo escribir poemas, bueno, sí, por supuesto, y escribí en la época del colegio poemas, poesías. También la profesora de literatura, la historia universal, nos explicaban bien la clase, que para nosotros para el examen ya no era difícil, ¿no? E inclusive se dieron cuenta bastante de mis profesores que en esa época, estoy hablando del año 85, ¿no? 86, por ahí, donde hubo un concurso pues de literatura, ¿no? En la ciudad de Guadalupe, porque yo soy de Chepén, donde hicieron la tercera convención de periodismo escolar, ¿no? En esa época. Y bueno, me mandaron a mí, salí elegido con otros compañeros y fuimos a esa convención de la ciudad de Guadalupe, donde se concentraban la mayor parte de colegios en representantes, ¿no? Y hicimos y sacamos una buena posición en ese aniversario, en esa convocatoria que hicieron, ¿no? Desde allá, ¿cómo te animas tú a comenzar con la venta de libros, con todo este mundo? Mira, al comienzo no era tanto la venta, ¿sabes? Solamente era salir con los libros, con la literatura, tratar de promover, porque imagínate venir de provincia a un mundo totalmente incierto, la capital, ¿no? De hecho. Porque realmente es duro ver a un peruano leyendo mucho, ¿no? Por lo general las estadísticas dicen de que estamos pues leemos un libro al año y eso. Mira, yo para ser bien sincero, por esos años del 86, 90, no había esa noción de porcentajes de lectores, ¿no? Yo pensaba que todos leían, porque imagínate en el colegio en la época que yo estaba, nos enseñaban y nos promovían a leer, porque antes inclusive se pagaba hasta por leer. Tú recordarás el año 80, 82, 70,
donde habían muchos emprendedores de revistas, ¿no? Tanto de los cómics, de historietas, aventuras, que las revisterías o algún aficionado ponía su tablero en la parte de afuera de su casa, ponían sus revistas y nosotros nos íbamos a coger una revista y pagábamos, creo que en esa época era medio centavo, de céntimo, ¿no? El alquiler, ¿no? O sea, aparte de nosotros pagábamos por leer, ¿no? Y lo que más me motivó a mí es que, como te comentaba, era más la necesidad de libros, ¿no? Porque imagínate 10 hermanos, definitivamente que sabían, ¿no? Entonces, cuando yo estaba terminando la secundaria, había esa necesidad y yo les prometí a mis hermanas que cuando venga a Lima iba a tener tantos libros, ¿no? Gracias a Dios vine acá, estudié un poco de locución, circunstancias de la vida, y me encuentro con una señora muy aficionada también a lo que es a la lectura, a los libros, que es mi esposa, que me acompaña ahora, Juanita Cabrera. Entonces, y yo la conocí por las circunstancias de la vida donde yo vine a vivir. Y ¿a ella también le gustan los libros? Definitivamente ella está acá está. También. Sí, Ya es un negocio familiar. Entonces nosotros comenzamos a salir acá en Villa de Salvador a los parques. ¿No? A las calles y con los libros que nos sobraban de nuestros hijos que ya terminaban la secundaria y algunos libros que teníamos nosotros, ¿no? Y ni siquiera pensábamos en la mente, sino que salíamos a que compartan lo mismo que nosotros habíamos compartido ya con algunos libros, ¿no? Ya habían leído algunos libros, mis hijos también estaban dejando sus obras literarias, entonces para mí me da mucha pena botar esos libros, porque se venía de un hogar que faltaban los libros. ¿Por qué habría que destrozar los libros? Entonces comenzamos a hacer las intervenciones por los parques, por los óvalos, y ahí comenzó nuestra historia, ¿no? A tratar de... entonces a vender, se podría decir, todos estos libros. Después, que te quedaban ahí en la casa. después, porque cuando yo salía a compartir mis libros para prestarlos para que leamos y compartamos en familia, en las calles, porque teníamos esa necesidad social, ¿no? De que así como tenemos ahora los libros, que otros también la compartan. Y ahí nació esto, porque las personas que nos visitaban siempre decían: y señor, y no tiene tal libro, y no tiene tal diccionario. Y ya venían otra persona más entendible y me decía: compadre, no tiene la conexión, la colección de Baldor, o no tiene la colección del Comercio, del tal año que salió una colección completa. Como para conseguir. No tenía nada, porque yo en ese tiempo trabajaba en mototaxi. Trabajaba en mototaxi y la verdad que se trabajaba solamente para comer, sino que salía a las calles porque, como te repito, sentíamos esa necesidad social de que así como nosotros habíamos pasado, había mucha gente que pasaba y efectivamente nos encontrábamos y la gente nos levantaba la moral y nos decía que estaba bien lo que estábamos haciendo, ¿no? Y después alguien por ahí nos dijo: pero Juan, de esto no te vas a vivir, tienes que vender tus libros, ¿no? Porque ¿qué sacas tú haciendo campaña de lectura, ¿no? Que ya la gente lea, y de eso no te va a dar que vivir? Como dicen, si se quieres ayudar a la población, a la sociedad, primero tienes que siquiera situarte un poco, ¿no? En un lugar más o menos como para poder apoyar. En ese tiempo casi no pensaba, o sea, no me afinaba ese tema, ¿no? Ya que poco a poco ya con otras personas que se fueron uniendo a la campaña, porque en ese tiempo nosotros lo pusimos menos fakes y más book. ¿No? Entonces, de menos fake más book salió un tema del Chapa tu choro y línchalo con esta congresista que fue García. Entonces, y acá en Villa de Salvador se dieron dos casos, o sea, lo encontraron a un sujeto supuestamente robando y todo el mundo salieron a hacerle fuente a Ovejuna, ¿no? Y veíamos que las cosas se estaban empeorando, porque no era un primer caso. Ahí nació Chapa tu libro y lee, ¿no? Con Cecilia García, ¿no? Chapa tu choro y línchalo. Nosotros sacamos Chapa tu libro y léelo, porque no era necesario chaparlo a un choro y dejarlo moribundo. Pero algunos barrios sacaban su letrero y decían: chápalo el choro y déjalo desquiciado, ¿no? Entonces, sé que la violencia genera más violencia.
Entonces, en ese sentido es que la tuvimos bien claro y comenzamos a hacer la campaña Chapa tu libro y lee. Y ahora de campaña se ha vuelto pues a ya somos una asociación, ¿no? Una asociación completamente ya con personalidad jurídica, tiene todos sus reglamentos, ¿no? ¿Cómo se llama la Chapa tu libro y lee. Chapa tu libro. tú diriges? De que yo soy presidente, sí. Correcto, me parece bien. Cuéntanos algunas anécdotas de repente de la familia, cómo ellos también han participado, colaborado con esto. Tu hijo también me parece que está aquí. Sí, ahí está mi hijo también me acompaña, Jimmy me acompaña. Jimmy ya tiene 23 años, ¿no? Gabriel que tiene ya 19 años. ¿Está siguiendo alguna carrera en la mano? Jimmy ha terminado lo que es marketing, ¿no? Su carrera de marketing, por eso también nos ayuda al tema del negocio, ¿no? Y lo que es Gabriel ya está haciendo ingeniería en software, ¿no? Tengo mi otro hijo mayor que es ingeniero en sistemas, ¿no? Entonces gracias a este proyecto, así como la familia, también hay personas como tú ves alrededor que están saliendo para adelante, ¿no? Que están saliendo para adelante, porque nosotros no somos jefes de nadie, no, simplemente nosotros lo que compartimos es nuestra experiencia y nuestras ganas de seguir viviendo, ¿no? Porque mejorar la familia es mejorar el futuro de tu mismo entorno, ¿no? Algunas anécdotas que tengo de repente en estos años, pues, de librero, también de promotor cultural. ¿Qué recuerdo por ahí? Demasiadas anécdotas, mi estimado, algunas muy tristes, algunas bastante alegres. También? Sí, tristes porque dentro de nuestros amigos que en el tiempo nos hemos venido reuniendo, conociendo, tenemos poetas desaparecidos, ¿no? Ya no están con nosotros, están en el cielo, como Ulises Dioses, Petronio Gutiérrez Rivera, Braulio Quiroga, y así, varios poetas, escritores que ya no están con nosotros. Y como también hay anécdotas hermosas, ¿no? Donde hemos ido a barrios a compartir nuestro tema de lectura, escritura, donde la gente ha salido, nos han invitado como si fuéramos unos, ¿cómo te puedo decir? Unos ministros, unos que nos han dado desde refresco hasta comida, baile, etcétera, todo el tema de la lectura, sí, ¿no? Hay también anécdotas muy desagradables, como por ejemplo cuando hay niños que lo jalan a sus padres. Algunos padres les contestan mal a los niños, ¿no? ¿Cómo vas a tener un libro sin libro? En acá tienes un montón de libros, no lo lees. Como otros dicen, mamá, cómprame este libro. La persona se acerca con ganas a que le compre el libro, pero que resulta que la mamá le dice, si tú no lees, ¿no? Es algo desagradable. Como también hay cosas muy bonitas, que hay personas que se acercan a nosotros y nos dicen que por favor nos invitan a su casa para poder tener iniciativa y cómo recomendar a que sus hijos o las mismas personas tengan inclinación a la lectura, ¿no? Hay de todo. Sí. Eso está usted como promotores de la cultura dándole su granito de arena aquí, allá, en todas partes, y eso creo que tiene que mejorar porque la educación realmente es algo muy importante y se necesita acá en el Perú. ¿Qué opinas al respecto? Todo parte de la educación. Y si tenemos cultura, mejor. Pero todo depende de la educación. Si no hay educación, no hay cultura. Así de fácil, ¿no? Porque en realidad los países desarrollados salen a base de educación, ¿no? De disciplina. Y los países del mundo, en realidad, la parte política, aquí dentro de la parte política, deben priorizar la parte educativa, ¿no? La parte cultural. Porque sin cultura y sin educación no se sale adelante. Muy poco, ¿no? Tal vez se habló una temporada o se habla cada temporada de que ya se acerca la muerte del libro. ¿Qué opinas tú al respecto? No es la primera persona que me lo dice, yo había escuchado ya en otras personas. Pueden decir también, porque de repente, mira, tú te imaginarás las pérdidas que ha habido en los kioscos de la lectura de periódicos. Las estadísticas son terribles. Han fracasado muchas empresas, ¿no?, periodísticas, y también quizás algunas editoriales. Por eso es que más o menos se habla del tema. Mira, y también demasiado fanatismo hacia la televisión y quizás las redes, que también son necesarias, pero también tienen su lado negativo, ¿no?
Que los libros digitales es un gran aporte a lo que es a la lectura, ¿no? A la lectura, más no a la escritura, ¿ya? El aporte digital es bueno siempre y cuando tú lo sepas usar, ¿no? Pero para mí lo más importante es la lectura en físico, los libros. ¿Sabes por qué? Porque los libros... La diferencia es que el libro tú lo puedes tener en cualquier parte de tu casa, la puedes transportar a cualquier lado. Inclusive el libro tiene una sensación de palpar, ¿no? Su carátula, la consistencia del papel, pasar por las letras, salir un olor especial de ese papel tan exquisito que utilizan las personas que imprimen y escriben, y al margen que tú lo puedes... Es una nostalgia tuya. No. Sensibilidad hacia algo. No, yo te hablo lo que yo siento y lo que yo comparto. Por ejemplo, yo agarro mi libro, lo meto a mi canguro o le meto a mi mochila y lo ando para cualquier lado. El teléfono también lo puedo hacer así, pero con el tema de la inseguridad y con el tema del fluido eléctrico y muchas cosas que acarrea la negatividad de la tecnología, hace que a veces esto falle. Pero con el libro no va a fallar. Y que te lo puede decir acá está Rodolfo Ibarra, acá al costado mío, que te pueden decir cualquier escritor, cualquier persona que escribe, ¿cuál es más importante, el libro digital o el libro físico? Lógicamente que van a decir el libro físico. Entonces, eso es lo que yo te puedo añadir, porque a través de estos años he visto, y muchas personas me lo han dicho, de que hoy Juan, ¿qué hace vendiendo libros o qué hace promocionando la lectura si eso ya fue? Ahora el tema digital está que lo reemplaza. Mira, pasado tantos años y seguimos igual o de repente mejor. Ahora lo compartimos la lectura definitivamente por las redes sociales. Estamos ya en provincias. Podemos oponer. No, para nada. Pero de haber polémica. Un avance que hay que adaptar, ¿no? Por supuesto, pero como te digo, se pierden muchas cosas. sí, pero es bueno porque la polémica de antemano está para poder polemizar, ¿no? Y quedarnos con lo bueno, ¿no? Pero sin embargo, los años nos han dado esta sensación de que no es así, ¿no? De que la tecnología está bien, que está muy bien, ¿no? Está muy bien, pero tampoco es tan bien, ¿no? Porque al final de cuentas ya vemos que los libros como Rodolfo, ¿sí? Rodolfo, ¿qué necesidad tiene de seguir imprimiendo así si no sale que botarlo a lo digital? Entonces ves de que pasarán los años y seguirán los años, que tengo por seguro que los libros en físico nunca se perderán. Bien, seguimos acá pues en la entrevista y estamos acá con el escritor Rodolfo Ibarra. Rodolfo Ibarra. Rodolfo, cuéntanos, ¿cuándo comienza pues tu trayectoria como escritor? Cuéntanos. Bueno, creo que tengo una trayectoria un poco larga, ¿no? Porque empecé yo de muchacho, de chiquillo prácticamente, a escribir desde los 12, 13 años, ¿no? Y profesionalmente se puede decir, antes de los 16 años ya publiqué mi primer libro, que fue La túnica de Ancú. ¿De qué trataba ese libro? Un libro, un poemario que un poco tenía que ver con la idea de la muerte, porque esos años de los 80 era pues una época difícil, caótica, ¿no? Había muchos crímenes, había parte del terrorismo, la violencia policial, militar, el hambre que seguía en esas épocas, el primer Alan García. Entonces eso me motivó para escribir un libro como ese, ¿no? Dedicado a la muerte, digamos, ¿no? Un poco para alejarme de la muerte tenía que acabar con la idea de la muerte, ¿no? Así fue ese primer texto. El primer texto que escribí, La túnica de Ancú. Y después de ahí vino otros libros ya como Sinfonía del Caos, ¿no? Ya inicio de los 90,
que fue un libro cuya edición se acabó a los 3 meses, ¿no? Una edición de 1000 libros en poemario, y fue para mí algo sorprendente. No pensé que se iba a agotar y que iba a tener buenas reseñas y buen recibimiento de los escritores, ¿no? Como Corcuera, por ejemplo, que me brindó el peruano ruso, ¿no? Que quedaba pues en Salaberry, me acuerdo, porque él era el director en esas épocas, y nos permitió presentar la Sinfonía del Caos ahí, ¿no? En el peruano ruso. Y de ahí vinieron otros libros más, ¿no? Vómito, vinieron narrativa, ¿no? Empecé a escribir narrativas. En general, ¿cuál es tu temática? ¿Cuál es? Yo escribo sobre cuestiones realistas, ¿no? Soy escritor realista, se puede decir, ¿no? Pero que la realidad para mí no es lo que se ve y se toca necesariamente, sino que hay un manejo de esa realidad, para que haya dentro de esa realidad una ficción que me permite ciertas libertades, digamos, cuando uno escribe cosas de realidad, como por ejemplo este libro, a ver, vamos a los Revolución Caliente, es un libro que trata sobre los 80 y 90, hasta la época de Fujimori, digamos, ¿no? Pero a la vez no es un libro de realismo, que hay cosas reales, yo uso una ucronía. ¿Y qué cosa es una ucronía? Ficción, ¿no? Es una cosa como que usted usa la realidad, pero la trastoca, ¿no? Pone algo que no está en esa realidad. Por ejemplo, cuando acabó la Segunda Guerra Mundial, muchos escritores escribían, pues, sobre, valga la redundancia, sobre la posibilidad de que Hitler estuviera vivo. Entonces escribían un mundo donde Hitler, Japón, Italia, los grupos fascistas dominaban el mundo, ¿no? Y lo escribían como una realidad. Yo he escrito esto como si en los 80 hubiera aparecido un grupo anarquista. ¿No es cierto que existió en nuestro país? Sí existió. O sea, nuestro país existió en los años 20. Los grupos anarquistas fueron los que lograron incluso que se instrumentalizara todo este asunto de las 8 horas, ¿no? Las reivindicaciones sociales, políticas, económicas. Y hubo un periódico que se llamó La Antorcha, y hubo los grupos de panaderos que se reunían por la Plaza Italia, por Barrios Altos, que eran los anarquistas de esos años. Yo he escrito este libro como si esos anarquistas o los descendientes de esos anarquistas hubieran pues surgido entre los 80 y los 90 y participaran dentro del proceso político social que seguía en esos años, ¿no? Entonces me permitió esa licencia de la ucronía, pero lo que yo hablo es realidad, o sea, hablo cosas que sucedieron, como la matanza de los penales, ¿no? El 86, como con Fujimori, la matanza de la Cantuta, Barrios Altos, los crímenes, todo eso aparece acá, pero con ese añadido de que existían grupos anarquistas, porque en los 80 existió los grupos anarquistas, pero no eran muy politizados, ¿no? Estaban más cercanos al rock, grupos anarquistas, el Pan Destroyer le llamaban, ¿no? Existían. Háblanos de otro libro que, a ver. Tengo otras temáticas también, por ejemplo, este libro Mata Gente es una novela sobre los crímenes. Incluso esto se escribió con la idea de que fuera un manual, porque a veces manual de autoayuda para cometer un crimen. Con la idea de que si un ladrón escribe un libro para robar una casa y lo publica, la gente que lea se va a poder cuidar de que ese ladrón no entre a su casa, ¿no? Ya con esa idea, desde la perspectiva de que de repente si escribes un libro de autoayuda de crímenes, los que lean van a poder evitar esos crímenes. Pero todo es ficción, ¿no? Eso está dentro de la literatura, digamos, no es un libro gore, ¿no? ¿Cómo te inspiras para escribir un libro? De diferentes formas. En este caso, de literatura gore no hay en el Perú, no hay novelas gore. Esta es la primera novela gore. ¿Qué cosa es el gore? Es un género de exceso, digamos, de lo que llaman terror, ¿no? En los años 50, Gordon Lewis hizo una película, Blue Fist, que fue la primera película gore, que era como la sangre en salsa de tomate, la sangre así en exceso. Eso es lo que aparece acá, ¿no? Y por eso que ha tenido también un buen recibimiento y vamos ya casi los 5.000 ejemplares, ¿no? Vendidos. Yo me inspiro de diferentes maneras, o sea, yo estoy constantemente trabajando, no soy una persona que espera que, digamos, la chica me deje o que yo entre en bancarrota, no, yo escribo permanentemente, mañana, tarde y noche. ¿Qué editorial publicaste esto? Este es la editorial, vamos a ver acá, porque yo he trabajado en muchas editoriales, tantas editoriales que ya no me acuerdo, Temática Editores, Editores Generales, sí, este es con Temática, este es con Artidea, he publicado también con la gente de Pensa, ¿no? Periódico Ojo, Correo, todos esos periódicos, ¿no? ¿Tú has estudiado literatura? Yo he estudiado periodismo, o sea, yo cuando decidí escribir de chiquillo,
yo averigüé si había la carrera de escritor y no hay carrera de escritor, pues. O sea, no se gradúa en la universidad 5 años y dice, soy escritor. Lo que hay son carreras afines. ¿Y qué carreras afines hay? Hay o eres profesor de literatura, ¿no? Que te permite, digamos, entender las corrientes literarias, los procesos literarios, etcétera, etcétera. O eres periodista, que te da y te faculta cómo escribir, ¿no? Porque el periodismo te faculta una forma de escribir, ¿no? Hacer el lead periodístico, desarrollar la noticia, el periodismo hacer... es lo que te da, digamos, la amplitud, que te mueves para acá, te mueves para allá, las experiencias que justamente son las que a veces uno rescata y de ahí ya complementas, ¿no? Claro, y hay géneros intermedios, ¿no? Por ejemplo, Truman Capote trabajaba el periodismo literario. Sangre Fría es considerado un gran reportaje, ¿no? Y a la vez ¿podría llamar como periodismo literario? Sí, también hay una especie de periodismo literario que existió aquí en Perú con Página Libre, por ejemplo, que era un tipo de periódico que hacía ese periodismo literario, no sé, las noticias se presentaban de otra manera. Pero hay una línea, ¿no? Entre lo que es periodismo literario y lo que es literatura en sí. Yo hago literatura, pero sí me baso también... No es inventivo, ¿no? Claro, no se basa mucho. Yo me gusta la ficción, me gusta desarrollar ideas, conceptos, personajes, y como me aburro muy rápido, salto de un género a otro. Escribo poesía, cuento, novela. ¿Sabías tú que ibas a ser escritor? ¿Cuándo lo descubriste? ¿O era un sueño de pequeño? No sé. De realidad yo tenía la idea clara de que quería ser artista. Eso sí lo tenía claro. Incluso en el colegio me iba a Bellas Artes y ya tenía en tercer año de secundaria, ya tenía mis papeles para postular, ¿no? El prospecto de Bellas Artes. Y de ahí me interesó la música. En el colegio te estoy hablando, ¿no? Entraba la música, la pintura, y no me daba cuenta de que yo escribía ya. No me daba cuenta de que yo escribía ya poesías, ¿no? Andaba muy enamorado de chicas y escribía pues poemas y canciones. Y de pronto cuando ya iba a postular a Bellas Artes y a la vez iba a postular a la Escuela de Música, ahora es universidad, ¿no? Que estaba en Emancipación, me di cuenta que lo mío era escribir, ¿no? Y me dediqué a escribir y postulé pues a la Bausati Mesa, ¿no? En los 80 todavía era, ¿no? Porque era lo que, según yo, y me di cuenta, era lo más cercano que me podía ayudar a escribir. Y efectivamente, en la Escuela de Periodismo Bausati Mesa encontré profesores que eran escritores, ¿no? Y me presentaron escritores reales, ¿no? Yo que los veía pues y leía sus libros en papel, ¿no? Y así fue el proceso, ¿no? Fue un proceso rápido, creo, ¿no? Porque yo sí, yo a los 20 y tantos años ya tenía 5 o 6 libros publicados, ¿no? O sea, para mí fue rápido y se me han presentado oportunidades. He ganado premios también, ¿no? Literarios, eso ha ayudado, reconocimientos literarios, premios literarios, y sigo en carrera, ¿no? Sigo en carrera y sigo escribiendo. Este año voy a publicar un libro de ensayos que tiene 2000 páginas, ¿no? ¿Sobre qué móvil, no? Sobre cultura en general. Yo escribo sobre cultura, filosofía, matemáticas, biología, y eso he condensado ese pensamiento como un aporte al conocimiento de nuestro país, ¿no? Y eso va a salir este año en julio, ¿no? Son 2000 páginas en 2 tomos o un solo tomo, ¿no? Al igual que Juan Mañanga, ¿tú también crees que el libro no va a morir? Yo pienso que el libro en papel es necesario, ¿no? Que el libro en papel no es lo mismo que leer en tablet. Pues tengo tablet en computadora, pero no hay que tener en físico. Yo soy mucho de subrayar los libros, ¿no? Hay que subrayar los libros, las ideas, escribir ahí, ¿no? Eso me ayuda a crecer. Pienso que el libro no va a morir todavía, quizá más adelante, ¿no? Por lo menos yo en 50 años no creo que como algunos anuncian, que el libro va a pasar a mejor vida, no, para nada. El libro está acá, ¿no? Tienes entonces 7 libros, ¿no? Tengo 20 y tantos libros. 20 y tantos libros, de diferentes ramas. De diferentes, poesía, o sea, tengo poesía, cuento, novela, ensayo. Tengo un libro de ensayo que se llama Las armas del escritor, también son 10 tomos, o saqué dos o tres tomos. ¿De qué trata eso de las armas? Las armas del escritor tratan con la literatura, o sea, cómo entender los géneros literarios, cómo entender la poesía, pero desde adentro, ¿no? O sea, la poesía como si fuera una cuestión de relojería, o sea, cómo trabaja por dentro las cosas, ¿no? Eso es lo que me interesa a mí, las cosas que no se ven. ¿Qué cosas has escrito? Sí, he escrito cuentos, claro, relatos, cuentos. ¿Tienes libros de cuentos? Tengo libros de relatos y de cuentos, de monocometralleta. ¿Tienes de todos los libros o no? Yo en mis viajes he perdido, pero sí tengo ejemplares míos, ¿no? Guardados secretamente para que
uno viaja y se van perdiendo. Me he mudado como 50 veces, creo, desde que salí. ¿Te gusta viajar? Me gusta viajar y me gusta mudarme. Yo soy un fanático de las mudanzas. Ay, que ahora está por un tiempo, ¿no? Acá. Sí, estoy un tiempo acá, pero me refiero de casa porque me aburro y siento que la realidad no me aporta y ya, o se agotan, ¿no? Se agotan las posibilidades. Pero siempre estás acá. Estoy acá los jueves. Estoy bajando los jueves aquí a El Salvador, ¿no? ¿Algo más que quisieras agregar aquí acerca de tus proyecciones que tienes? Sí, en realidad yo tengo muchos proyectos, ¿no? Incluso proyecto musical, toco bajo, guitarra, saxofón, quena, flauta, ¿no? Toco muchos instrumentos, pero a la vez hago otras cosas más, pero lo mío sí sé que es escribir, lo mío es escritor. Por eso cuando me preguntan qué eres, ¿Has vivido tú de escritor todos estos años? ¿Dices que se puede vivir de escritor o tienes que siempre complementar con mira, es difícil vivir el escritor en nuestro país. Es más, según se dice, los únicos que viven del escritor en nuestro país es Vargas Llosa, Bryce Echenique y por ahí Jaime Bailey, ¿no? Esa gente que son del mainstream, entre comillas. Yo me esfuerzo por vivir la escritura. He vivido otras cosas, he tenido negocios, me ha ido bien en la vida, pero en esta parte de mi vida, ahora mismo como estoy viviendo solo de mis libros. Quiero vivir solo de lo que escribo, ya, porque quiero sincerarme, digamos, con lo que yo hago. Y en nuestro país, desafortunadamente o afortunadamente, los escritores tienen que hacer de todo, ¿no? O sea, en otros países el escritor tiene su representante de ventas, tiene su editorial, tiene todo, ¿no? En cambio, en nuestro país los escritores tienen que vender sus libros, convertirse a veces en autoeditores, ¿no es cierto? Y convertirse en publicista, propagandista, ¿no? Hacer trabajo social, etcétera, etcétera. Yo estoy en ese proceso y estoy viviendo ahora sí, efectivamente, de mis libros. Sobre ese tema de que dices que te gusta, pues, viajar, o mejor dicho, cambiar de casa, ¿no? Sí. ¿También has escrito algo sobre eso? Sí, lo que interesante a veces escribir sobre hospedaje, sobre nuevos vecinos, nuevas familias. Escribí un libro que se llama 1000 casas, espero publicarlo algún día, así se llama el libro, 1000 casas. Ahí cuento pues mis experiencias de cuánto a los caseros, a las casas, he vivido en buhardías, en casas chicas, he tenido una casa con piscina enorme, he vivido en una casa grande, he vivido en la sierra, he vivido en Huancayo, he vivido en Piura, en Máncora, en Los Órganos, en el Alto. ¿A qué escritor admiras? ¿A qué escritor admiro? Difícil, porque tengo... ¿Alguien que haya sido tu inspiración? Tengo una variedad enorme de escritores, o sea, no podría hablar de uno nada más, ¿no? O sea, puedo hablar de clásico, de Tolstoy, puedo hablar de Humberto Eco, de Batiel, de filósofos racionalistas o no racionalistas. Tengo un bagaje enorme de escritores porque también he vivido bastante, ¿no? Y aparte cuando salí del colegio me interné en la Biblioteca Nacional, en la Bancay, ¿no? Ahí paraba yo de la mañana hasta la noche, era mi vida era eso, ir temprano y salir a la hora que me botaban, ¿no? ¿Qué dice la familia al respecto? ¿Tienes esposa, hijos? Sí, bueno, he tenido esposa, familia, ahora no, porque me pusieron entre la espada y la pared, me dijeron tienes que elegir entre tu literatura o yo, y yo elegí la literatura, pues obviamente, ¿no? Y mi familia siempre han querido que yo sea... Es una cosa profunda sí, la mío ya es un asunto tanático. ¿Eres bohemio? He sido bohemio, ¿no? En los 80s, inicio de los 90, sí, la bohemia era parte de todos los escritores que andaban por el centro de Lima, cerca de la NEA, ¿no? En Girón Puno, o Girón Quilca, Las Rejas, El Queirolo, ¿no? O sea, había un círculo. ¿Recuerdas tú a Trópico de Capricornio? ¿Quién lo escribió? Henry Miller, pues. ¿Tú eliges a Henry Miller o a Charles Bukowski? ¿Cuál de ellos dos te parece más? Es que hay dos corrientes ahí, ¿no? O sea, para mí la escritura por ahí es la corriente de lo que son la urbe, ¿no? Las calles, la urbe, con esto de... ¿cómo se llama este libro? Trópico de Capricornio. Claro, ahí con William Barro, con Allen Ginsberg, Jack Kerouac, ¿no? En El Camino, por ejemplo, no hay una línea por ahí, ¿no? Y esa línea me interesa, pero hay otra línea también que es la línea de los poetas malditos, digamos, ¿no? Arthur Rimbaud, Verlaine, Baudelaire, ¿no? A mí me interesan todas las líneas, yo soy un poco todista, ¿no? Sé que la vida no me va a alcanzar de repente para obtener todo el conocimiento que me gustaría entender.
Me has causado curiosidad con todo lo que me hablas y voy a tener que llevarme un libro. Sí, y finalmente, dime. Sí, obviamente te tienes que dar un libro mío, ¿no? Porque pienso de que todo lo que yo escribo tiene una cosa detrás, ¿no? Tiene dolor, hay sangre, ¿no? Sufrimiento, ¿no? Hay... Es algo visceral. Sí, hay amor también, ¿no? Hay amor, hay vida. O sea, yo mis libros lo que dejo es una parte de mi vida. Por eso la gente que me lee sabe, ¿no? O sea, entiende de que yo no escribo por aburrimiento, no escribo con una manzana al lado de mi máquina de escribir. Yo escribo porque a mí me pasan cosas y porque también las estoy buscando, ¿no? Por eso estoy viajando. Ahora me estoy mudando a Jesús María, voy a vivir ahora, ¿no? Voy a estar acá los jueves, pero voy a vivir en Jesús María. ¿Y piensas también de repente por allá hacer esta...? Me gustan las ferias porque converso con la gente, ¿no? Converso con el pueblo de a pie, con la gente que transita, que le duele el día a día, que trabaja el día a día, ¿no? ¿Cómo ves acá en Villa El Salvador? ¿Hay apoyo a la cultura? Sí, hay un apoyo a la cultura, hay un pueblo que trabaja, ¿no? Yo soy muy de acuerdo con la gente que trabaja, soy muy solidario con la gente que trabaja y converso con la gente que trabaja. Y Villa El Salvador es un pueblo trabajador, es un pueblo chamba, pues. Entonces eso me motiva a venir, a estar acá, ¿no? A compartir lo mío con la gente de a pie. Un mensaje final para los pobladores que de repente también les nació la curiosidad y quieren conocerte, quieren leer tus libros. Que vengan pues acá a Villa El Salvador, estemos aquí los jueves a conversar, ¿no? Y si quieren un libro mío les puedo dejar un WhatsApp porque también me acerco a la gente que quiere mis libros, ¿no? El 916-304-153. Me pueden hacer cualquier pedido de mis libros si les interesa algo y pues, mandan al WhatsApp nomás, no se preocupen. Y los espero pues. Muchas gracias. Por cierto, estoy en mis páginas, ¿no? Tengo Rodolfo Ibarra de fanpage, ¿no? Rodolfo Ibarra con Y, y pueden leer también mis artículos. Tengo 5.000 artículos gratis en rodolfoibarra.blogspot.com. Escribo de todo. Correcto, muchas gracias. Gracias. Felicitaciones.